Está bueno. Les voy a compartir pantalla, les voy a pasar una presentación. Hoy vamos a ver lo que es la forma notarial en las disposiciones de última voluntad. ¿Ven ahí mi pantalla, compañeritos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Vamos a ver lo que es el testamento, ¿sí? Como primer punto. El testamento, pues, no es un contrato, sino que es un acto de última voluntad que debe otorgarse obligadamente en escritura pública como requisito esencial de validez, ¿sí? El artículo 935 del Código Civil ya nos establece un concepto del testamento, ¿sí? El cual nos hace mención que el testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable por el cual una persona dispone del todo o de parte de sus bienes para después de su muerte. El testamento, pues, es un acto escrito, celebrado con las solemnidades de ley, por el cual, pues, una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte, como bien lo establece el artículo 935, ¿sí? Es importante, pues, que tengan claro que por ser un acto personal, no se puede hacer por medio de mandatario, ¿sí? Aquí no cabe el mandato. Y por ser revocable, puede cambiarse cuantas veces lo considere necesario el testador. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio de testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar, ¿sí? El artículo 945 del Código Civil también nos hace mención de las incapacidades para testar. Están incapacitados para testar el que se encuentre bajo estado de interdicción. Por el momento todavía no he cambiado diapositiva, compañerito, ¿sí? Como les mencionaba, el primero es que se encuentre bajo estado de interdicción. Segundo, el sordo mudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra, siempre y cuando pues estos no puedan darse a entender por escrito. Cuando no puedan darse a entender por escrito. Porque en sí, pues, una persona sorda sí puede realizar un testamento si se da a entender, ¿verdad? Si es inteligible al momento de darse lectura el testamento por él. Y como tercer punto, está incapacitado para atestar la persona que sin estar bajo interdicción
no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas. Sin estar bajo esa interdicción, no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. ¿Sí? Esos son los 3 casos de incapacidades para testar. Ahora bien, vamos a ver ciertos puntos claves sobre los testamentos. Como primer punto tenemos que los herederos no necesariamente deben de ser parientes. ¿Sí? En este caso, pues pueden ser extraños, amigos o quien quisiera el testador, pues heredarle, ¿verdad? Otro punto es que el tercero que se designa para la distribución de los bienes recibe el nombre de albacea testamentaria. Esto se da ya cuando se va a realizar el proceso sucesorio, ¿verdad? El tercer punto es algo bien importante, que es la libertad para testar, ¿sí? Esta libertad para testar pues tiene por límite el derecho que algunas personas tienen para ser alimentadas. ¿Qué quiere decir esto? Si un testador pues tiene la obligación de prestar alimentos y no hizo una previsión para esa obligación, entonces de la herencia los herederos tienen que pagar los alimentos de esta otra persona, ya que no pueden dejarse pues desprotegidos los derechos de las personas que tienen derecho pues a ser alimentadas, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Esto es un límite para testar. Otro punto es que en el mismo acto solo una persona puede otorgar testamento. Solo una persona puede otorgar testamento, ¿sí? Otro punto es que solo es válido lo que conste escrito en el testamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cualquier otro documento adicional a que se haga referencia, pues no es parte de él. Si aparece ahí algún otro documento, pues tampoco. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeritos? Licenciada, solo ese punto de el derecho para ser alimentadas, no muy se lo entendí. No sé si lo puede ampliar un poquito. Sí, con gusto. Em, Esto pues, se refiere a que supongamos, que les diré un ejemplo, algo que me voy a inventar ahorita. Supongamos que el papá de una persona, ¿verdad? Resulta que tiene un hijo pequeño, un menor de edad, un hijo menor de edad con otra persona que sí está reconocido. Entonces él le pasa una pensión alimenticia al niño, ¿verdad? Para su sustento, su alimentación, educación, comida, vivienda, ropa, ¿verdad? Entonces ahí se traslada una pensión, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí con este punto? La libertad para testar. Que en dado caso el señor no colocó en su testamento que le corresponde al niño una parte de su herencia, ¿verdad? O no lo deja como heredero. La ley obliga a que quienes van a heredar
la masa hereditaria del testador, ¿verdad? Qué sé yo, supongamos tiene hijos más grandes y que sí están reconocidos, que son los oficiales, por así decirlo, ¿verdad? Aunque suene feo, pero solo para el ejemplo, ¿verdad? Entonces, que ellos quedan pues herederos de todo. Entonces, la ley obliga a que estas personas tienen que ceder parte de la herencia para pagar los alimentos de este niño pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley lo protege de que no puede quedarse sin alimentos. Entonces deben de cubrir estos alimentos hasta que ya sea pues mayor de edad, ¿verdad? En todo caso. No sé si ahí sí me comprendió, compañerita. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Licenciada, sí, yo tengo una duda al respecto con ese mismo tema. Ajá. Como al momento del proceso sucesorio testamentario, pues se sabría la distribución de los bienes hasta que se dé el acto, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso, si no se dejara la herencia para este menor, ¿cómo sería el proceso o qué es lo que procede para exigir ese sustento? Va. Gracias. Recordate que ahí pues se publican edictos, ¿verdad? Entonces ahí quien esté enterado y además pues tú sabes que a la hora de que alguien muere todo el mundo salta, ¿verdad? Entonces están más pendientes de qué va a pasar con lo que dejó que por el muerto en sí. Entonces van a estar pendientes de en qué momento se va a realizar el proceso sucesorio. Pueden enterarse por los edictos, como bien te menciono. Em, entonces, desde ese momento se apersonan. Recordate que hay una junta de herederos. Entonces, en ese caso, ahí se hacen presentes las personas que desean reclamar el derecho a heredar. Sí, en este caso, pues el menor con la mamá, ¿verdad? Em, y deben de acreditar que efectivamente si es hijo del fallecido, ¿verdad? En este caso, pues del padre. Entonces, desde ahí ellos comienzan a reclamar pues su derecho y también el notario está obligado a pues a agregarlo, ¿verdad? Como heredero y seguir el proceso también con esta persona, ¿sí? Si en dado caso no se enteraran, recordate que hay un plazo en este momento, no recuerdo si son 10 años, creo yo, para reclamar el derecho de ser heredero, ¿sí? Entonces, mientras no se cumpla ese plazo, el menor pues tendrá la oportunidad de reclamar pues sus bienes, ¿verdad? Y si en dado caso no se entera, pues ahí sí perdió la oportunidad. Pero como te menciono, por lo general sí se enteran, desde que se muere la persona están pendientes y así. Entonces, pues ese sería el trámite, ¿verdad? Pero ellos sí tienen derecho a que se les, em, que sean partícipes, ¿verdad? O sea, que sean parte del proceso en sí de sucesión. Y si en dado caso las otras personas no están de acuerdo, ¿verdad? Porque este trámite es extrajudicial, o sea, aquí es sin litis. Y si ya hay pleito porque se una el menor o algo, ya pasa a judicial, ¿sí? Esto ya se va a primera instancia. Entonces, no sé si te aclaré tu duda. Sí, súper bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna duda? Si no, continuamos. Em, Otro punto interesante que podemos ver es que en el testamento pues se pueden reconocer hijos. Pues, espérenme, ahorita voy, solo voy a ver que mi criatura se está ahogando. Ahorita voy, permítame.
Perdón, pues sí, como les decía, pues se puede reconocer hijos en un testamento. También es importante establecer lo que es lo relativo a que si los bienes objeto del testamento son únicamente del testador o son parte de gananciales. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A que si se dispone de todo la masa, ¿verdad? Todos los bienes, habiendo gananciales, entonces a los herederos les van a reducir la herencia al darse la reclamación de gananciales. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que en dado caso, pues no, qué sé yo, ya estaban separados con la mujer desde hace 20.000 años, ¿verdad? Y la mujer se dio cuenta que se murió el otro y como estaban casados por comunidad de gananciales, pues la señora vino y como tiene derecho legalmente, pues fue a reclamar sus gananciales, ¿sí? En este caso, pues a ella le correspondería el 50%, pero a esto va a una cosa que supuestamente aquí ya va avanzado el trámite y ya pues se hizo como que se les hace mención a los herederos más o menos, ¿verdad? Que según ellos que sí, que si son 4 hijos, pues la cuarta parte o algo así, ¿verdad? Pero si entra la persona, el cónyuge supérstite, a reclamar gananciales, se les va a reducir tanto porcentaje, ¿verdad? Y como les menciono, en comunidades gananciales, pues corresponde el 50%. Entonces, en ese caso va a reducirse su herencia a un 50% y el resto, pues la masa, pues les queda a todos los herederos, ¿sí? Esto solo si en dado caso, pues no se reclaman desde el inicio, ¿verdad? Este caso es, como les digo, si se pelearon y nunca se divorciaron, pues aquí aparece la persona a reclamar lo que le corresponde, ¿verdad? Entonces, ahí se les va a reducir a los demás herederos, ¿sí? Y por último, tenemos que en el artículo 22 del Código Notariado nos establece que las escrituras matrices se pueden consultar por cualquier persona que tenga un interés en presencia del notario. Sin embargo, se exceptúan los testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, ya que solo a ellos les corresponde ese derecho, ¿sí? Entonces, no se les puede extender testimonio a ninguna otra persona o darle alguna consulta sobre ese testamento a otra persona que no sea el otorgante mientras esté vivo, ¿sí? Luego tenemos lo que son, lo que es la forma de los testamentos. Aquí pues no hay mucho. Los testamentos en cuanto a su forma son o comunes o especiales, ¿sí? Los comunes es el abierto y el testamento cerrado. Y los especiales pues es el testamento militar, marítimo, en lugar incomunicado, el del preso y el otorgado en el extranjero. Pero por cuestiones de que les van a facilitar la vida en el protocolo, vamos a ver lo que es el testamento común abierto. El testamento común abierto, pues, es el que se otorga en escritura pública como requisito esencial de validez, ¿sí? En estos casos, el testador entrega al notario una minuta o bien, pues, él le dicta de palabra su última voluntad. El notario redacta el testamento cumpliendo con las formalidades, pues, que ya saben del Código Civil. También los de los artículos 29, 31 del Código Notariado,
¿verdad? Que son los requisitos esenciales de cualquier escritura pública. Y también del Código Notariado, los requisitos del artículo 42 y 44, ¿sí? Que, por favor, si alguien tuviera su Código Notariado a la mano, si le pudiera dar lectura al artículo 42 y 44, por favor. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Artículo 42 del Código de Notariado. Así es, 42 y 44. Muy bien. Artículo 42, Código de Notariado. La escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes. 1. La hora y sitio en que se otorga el testamento. 2. La nacionalidad del testador. 3. La presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige esta ley. 4. Fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario. 5. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad. 6. Que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que él elija y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. 7. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. 8. Que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso y el notario, firmen el testamento en el mismo acto. Y 9. Que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Artículo 44. En los testamentos y donaciones por causa de muerte son formalidades esenciales, además de las consignadas en el artículo 31, las siguientes. 1. La hora en que se otorgan. 2. La presencia de 2 testigos. 3. La expresión por el testador de su última voluntad. 4. La lectura del testamento o de la donación en su caso. Y 5. Las firmas del otorgante o su impresión digital, en su caso, de los testigos y del notario y de los intérpretes, si lo sugieren. Muchas gracias, compañerita, muy amable. Bien. Como les estaba comentando, también existe pues dos testamentos especiales aquí en el común abierto, ¿verdad? Que es el del ciego y el del sordo. No es en sí que sea como que una división, sino que pues la ley lo contempla y exige ciertos requisitos para darse el mismo, ¿sí? En caso de que una persona ciega quiera realizar su testamento, pues deben de comparecer 3 testigos instrumentales, ¿sí? En este caso, el testamento se lee en voz alta 2 veces. La primera por el notario autorizante y la segunda por uno de los testigos que elija el testador, ¿sí? Haciendo constar estas circunstancias. ¿A qué se refiere haciendo constar estas circunstancias? Que ustedes deben de redactarlo dentro de la escritura del testamento, ¿sí? De forma expresa. Debe de hacerse mención de que se leyó por el notario y de qué testigo fue el que volvió a leer en voz alta el testamento, ¿sí? Y también está el testamento común abierto del sordo, ¿sí? Como les mencionaba, la excepción, ¿verdad? Por la incapacidad para testar es que ellos no se dieran a entender. Pero en caso de que sí se den a entender, ¿verdad? Y en el caso de que una persona sorda quiera otorgar su testamento, adicionalmente se requiere que él lea en voz inteligible el instrumento en presencia del notario y los testigos, lo que se hace constar en el testamento, ¿sí? Entonces, de igual forma, pues aquí él debe ser el que lo lea también y debe de hacerse constar de que él efectivamente le dio lectura a su testamento.
Caso contrario, pues se tendría por incapaz, ya que él no podría darle lectura y no podría realizar su testamento. Vamos a ver lo que son las obligaciones previas al otorgamiento de la escritura de testamento. Y estas son poquitas, ¿verdad? Como primer punto, si no fue reconocido por el notario. En nuestro caso, y para que ustedes redacten su protocolo, a la LIC sí le gusta que ustedes pues identifiquen a los comparecientes. Entonces, sus escrituras que vayan con identificación, es decir, que las identifiquen a través de documento personal de identificación, ¿sí? Y de igual forma para su respaldo, pues ya en la práctica es mejor identificarlos completos. Ahí solo si de verdad fuera muy amigo de repente, pero mejor no, mejor identifíquenlos como consejo sano. Como segundo punto, ¿verdad? Otra de las obligaciones previas es que en estos casos pues se requiere la presencia de 2 testigos instrumentales y pues si no fueran conocidos por el notario también deben de identificarse. Y otro punto bien importante que hace mención que de ser posible los títulos de propiedad de los que se van a disponer en el testamento para verificar número de registro y demás datos. Este también otro consejo sano. De igual forma, traten de que sí tengan los títulos de propiedad, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Y quieran agregar más propiedades de las que cuentan. Entonces, en ese caso, pues soliciten alguna constancia del registro de la propiedad o bien historial de la finca, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan respaldo de que efectivamente, pues sí tengan ellos la propiedad de los bienes, ¿verdad? Entonces, de igual forma, bienes muebles, pues sean vehículos o algo, mejor si tienen a la vista la documentación. Esto pues es más que todo es por respaldo para ustedes, ¿sí? Traten de respaldarse siempre en sus escrituras porque por ahí dicen que un notario tiene un pie afuera y otro en la cárcel también, ¿verdad? Entonces, es bien delicado este tema y para su seguridad mejor soliciten esos documentos. Vamos a ver lo que son las obligaciones posteriores. Recuérdense que estas sí las tienen que realizar ustedes para su protocolo. En el caso de los testimonios, pues ustedes saben, solo son los comprobantes del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Como primer punto, pues tenemos lo que es el testimonio especial al Archivo General de Protocolos, que este se realiza dentro de los 25 días hábiles siguientes a la autorización de la escritura. No obstante, pues como es testamento común abierto, el testimonio especial se envía en plica para que se mantenga pues la secretividad del mismo, ¿sí? ¿Qué es la plica? Pues es un sobre sellado, ¿sí? De igual forma, pues después de esta diapositiva yo les voy a mostrar una plica, ¿sí? Como segundo punto, pues es el primer testimonio, que es el que se emite para el testador y únicamente, como ustedes saben, solo se extiende para él. No se le puede dar a otra persona. Otra obligación posterior es dar aviso al Registro General de la Propiedad dentro de los 15 días siguientes al otorgamiento, comunicando que el testador otorgó testamento. Aquí no es necesario que indiquen bienes, ni quiénes heredan, ni nada, pues, porque como está bajo reserva, ¿verdad? Hasta que fallezca el testador, entonces ahí pues no se hace mención de mayor cosa. Y por último, cuando fallece el testador,
pues se presenta el testimonio con duplicado al registro de la propiedad para su anotación. Y con esto pues se da inicio del proceso sucesorio testamentario. ¿Vamos bien hasta ahí, compañeritos? Una consulta con esta número 4, o sea, se vuelve a presentar el testimonio que se le había presentado al registro, o se refiere a otro. Es que al registro se le da un aviso, no se presenta un testimonio como tal. Ah, sí, pues es un aviso primero y después es el testimonio. Muy bien. Exactamente. Ujú. Sí. De igual forma, este punto 4 para su protocolo, con fines académicos, ese sí no lo realicen, ¿sí? El punto 4 no lo van a hacer. Ahí lo único que van a hacer en su protocolo es el de dar aviso al registro general. Pero como tal, esa presentación, por así decirlo, de ese testimonio, el duplicado, pues no se realiza hoy. Licenciada, disculpe. Ajá. Con respecto al punto 4, ese testimonio que se presenta al fallecer, entonces sí ya lleva todos los requisitos. Sí, ese ya es el que se le da, bueno, el que se le tuvo que extender al testador. Entonces ese es el que ya se presenta. Es un testimonio normal. Ujú. Muchas gracias. Bueno, pero eso hasta que fallezca, ¿verdad? Antes no. Esto solo es para dar inicio como tal al proceso sucesorio. Esto se realiza solo si es testamentario, ¿sí? De ahí no se presenta nada. Bueno, aquí está lo de la plica, ¿sí? Entonces, pues cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como modificaciones, ¿sí? Modificaciones también, o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número y registro de las hojas de papel de protocolo en el que fue extendido, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es la plica que se coloca en el sobre. Como ven, no es grande, ¿verdad? Es algo simple. En la parte de aquí arriba menciona clave. Esta clave pues la da la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Cuando uno se juramenta. Em, Esa pues se la pueden inventar, no importa. Por lo general pues ya una letra y supongamos la mía que es M guión y pues un número X, ¿verdad? Que 055 o algo así, ¿verdad? Entonces, pero ya en la práctica se lo recomiendo a todo lo que van a presentar al Archivo General de Protocolos, les va a facilitar mucho porque cuando entregan testimonios, coloquen su clave y abajito pongan su número colegiado, porque con ello se basan los que hacen los registros ahí en el archivo. Si más de alguno procuran, me imagino que ya les han preguntado eso, ¿verdad? Es como que, ¿cuál es su número de colegiado? ¿O cuál es su clave? Entonces, o lo hacen apuntarlo a uno ahí arribita de lo que está presentando, ¿verdad? Entonces, como un tip, ya para su práctica. Entonces, a todos los testimonios que presenten ahí al archivo, pues colóquenle su clave y su número de colegiado en una esquinita, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, ahí la plica tiene eso, ¿verdad? La clave aquí arriba y me hace mención, plica que contiene testimonio especial de la escritura pública, número, y aquí pues, qué sé yo, 1, autorizada por el infrascrito notario en, ya ponen el lugar, ¿verdad? En la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, pues 3 de noviembre de 2025 a las, qué sé yo, 10 horas, que contiene el testamento común abierto otorgado por, ¿sí? Aquí contiene el objeto, ¿verdad? Que fue el acto que realizaron, que fue el testamento común abierto, otorgado por, aquí pues colocan el nombre del testador, ¿verdad? Para el ejemplo, pues pondré el mío, Alejandra Hernández, contenido en las hojas de papel de protocolo con número de orden,
1000, 1001, ¿verdad? Y número de registro 500, 501, del quinquenio 2023-2027, correspondiéndole los folios 10 y 11. Y finalizado a las 10 horas con 45 minutos en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, y la fecha, ¿verdad? Y como ven, lleva la firma y sello del notario. Y esa pues es la plica, ¿sí? Es simple, es sencilla, cumpliendo pues con los requisitos que hace mención la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la plica que deben de agregar en la parte de los atestados del protocolo. Esos son los atestados que hace mención ahí. De igual forma, pues les voy a compartir ahí la presentación, porque después de los impuestos les coloqué el proyecto del testamento común abierto, y pues aquí pues va a estar complicada la lectura, pero para que se vayan apoyando, ¿sí? Bueno, impuestos. Sobre la plica que contiene el testimonio especial, se cubre el impuesto del timbre notarial. Por tratarse de testamento, es de 25 quetzales, ¿sí? Ese es para testimonio especial. Y en cuanto al primer testimonio, o el que se le da al testador, según el artículo 75 del Código de Notariado, este testimonio pues no cubre ningún impuesto fiscal por ser de valor indeterminado. El impuesto que se cubre en estos casos, ¿verdad? En los procesos sucesorios, es el impuesto sobre herencias, ¿sí? Que este se paga hasta fallecido el testador y conforme el inventario de la mortual al finalizar el proceso sucesorio, ¿sí? Testamentario. Bueno, este impuesto, pues, tanto testamentario como intestado, ese impuesto se debe realizar, ¿sí? Este se efectúa en la liquidación fiscal, donde se establece pues ya el capital líquido sobre el cual se calcula el impuesto, según la ley de herencia, legados y donaciones. Este impuesto pues ya se calcula cuando ustedes llevan su proceso a DICAL, ahí al Ministerio de Finanzas. Entonces ellos hacen el cálculo de impuestos y conforme a lo que ellos mencionan, pues así se paga el impuesto de herencias, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Gracias. Gracias. Bueno, entonces, Licenciada, perdón, a mí me surge una duda. ajá, cuénteme. En el protocolo que vamos a entregar, voy a entregar yo un sobre de testimonio especial o el comprobante que me da a mí el archivo de protocolos que yo entregué ese sobre implica a ellos. Aquí agreguen los dos, ¿sí? No agreguen como tal el sobre en sí, sino que aquí de repente, sí, lo que podrían hacer es cortar un sobre, ¿verdad? El tamaño de su protocolo y pegarle la plica, ¿sí? En la parte de enfrente. Entonces, eso le colocan su comprobante y Ujú. le colocan la plica abajo, ¿sí? Porque de hecho la LIC sí hace mención, espérenme, Licenciada, pero eso no es para el testamento común cerrado. este es el abierto, el cerrado es diferente. Ajá, es que tengo conocimiento de que el cerrado sí va implica, pero el abierto. El tema de Recuérdese que ese no, es una escritura que tampoco es pública en sí. Esta es una excepción. Entonces, mientras viva el testador, no puede saberse su voluntad. Entonces, quiera que no, también debe ir en plica. El otro, lo que pasa es que el testamento cerrado se queda en poder ya sea de la persona o del notario. Entonces, ese tampoco se conoce como tal.
ese se muestra hasta que fallece. No sé si aclaro su duda, compañero. Licenciada, digamos, lo importante aquí es que tenemos que agregar a nuestro protocolo un sobre del tamaño del protocolo y agregarle el papelito este que se le llama aplica, ¿verdad? Que es el que contiene la descripción del testimonio especial. Sí, es ajá. Sí, porque vieron que aquí, cabal, ahorita tengo la hoja de los atestados y en el inciso D del numeral 2, la ley sí les hace mención que testimonio especial implica de testamento o donación por causa de muerte si los hubiera. Aquí pues es de testamento. Entonces, en la C solo dice testimonios especiales y ya comprobamos que solo va a ser pues los comprobantes, pero en la D, si se la separó, es por algo. Entonces, agréguenle la aplica, ¿sí? Entonces van a agregar el comprobante en sí y agréguenle pues la aplica. Muy bien. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguna otra duda al respecto, compañeritos, antes de continuar? ¿No? Bueno, dato curioso, no sé si sabían, que me imagino que sí, porque como ustedes ya me imagino que habrán leído todo su código de notariado, hay un artículo que establece las prohibiciones del notario de que no puede faccionar instrumentos públicos para sí mismo, a excepción de los que establece la ley. Y una excepción es que el notario puede realizar su testamento, ¿sí? Entonces, lo único que varía es que va a ser por mí y ante mí, nada más. De ahí, pues, debe cumplir con con todos los requisitos y formalidades que establece la ley. Pero sí, el testamento, ustedes cuando ya sean notarios, si quieren realizar su testamento, lo pueden hacer ustedes mismos. Bueno, y aquí pues como les mencionaba, hay un proyecto de testamento común abierto, que es uno de los instrumentos que deben de realizar en su protocolo, ¿sí? Como les digo, pues es una letra pequeñita, más o menos ahí se va a observar. De igual forma, pues les voy a trasladar la presentación para que la tengan ahí a la mano y pues cada quien lleve a su ritmo y vea bien la escritura, ¿verdad? A grandes rasgos les hago mención de lo que contiene. En este caso, pues la introducción. Ya saben cómo inicia, ¿verdad? Aquí se tiene que hacer mención en donde están constituidos la hora exacta, el día, ¿verdad? Quien comparece, ¿verdad? El testador, lo identifican bien con todos los datos con los que se identifica, ¿verdad? Los comparecientes. De igual forma, aquí se identifican a los testigos instrumentales y se hace mención que son capaces e idóneas, ¿verdad? Y a su vez, aquí en la introducción también se hace mención que dan fe que a su juicio el testador se encuentra en pleno uso de su capacidad mental, ¿sí? Deben de escribirlo, ¿verdad? De manera expresa dentro del testamento. Otra cajonera, pues, es el de hallarse del libre ejercicio de sus derechos civiles y ser de los datos de identificación personal consignados. De ahí el objeto, ¿verdad? En este caso es un acto, que es el testamento común abierto, de conformidad con las siguientes cláusulas, ¿sí? Esto, pues, las cláusulas, como bien les he mencionado en las anteriores, la estructura, pues, es la misma, los datos son los que cambian. La primera, pues, como saben, son los antecedentes, ¿sí? Antecedentes en un testamento, pues, ¿quién es el testador prácticamente? ¿Dónde nació? ¿En qué año nació? ¿Hijo de quién es? Recuérdense que lo que leyó la compañerita mencionaba que debe de mencionar cuál es su nacionalidad, eso va dentro de las cláusulas también. También debe de mencionar si contrajo matrimonio con alguien
Y los hijos de los nombres si tiene hijos. Sí, perdón, los nombres de los hijos, perdón, si tiene hijos. Como segunda cláusula, pues ya es el objeto, ¿sí? En este caso, pues expresa su voluntad, el testador, quién va a nombrar como herederos, ¿sí? Y aquí también hace mención sobre el derecho de comunidad de gananciales, ¿verdad? Los 50% que le corresponden a su esposa. Aquí la cláusula tercera, pues que nombra herederos a las personas, ¿verdad? Y que hace mención que es por partes iguales. O de igual, si ahí la voluntad del testador quiere decir que tal casa va para un hijo, que otra cosa va para el otro, en esta cláusula lo puede hacer, ¿sí? Pero por lo general, pues a todas es cláusulas, es partes iguales. En la cuarta, aquí hay algo muy importante, es que debe de hacer mención que únicamente solo los hijos antes mencionados, que no tiene otros, ¿sí? Por lo que en el supuesto caso de que apareciera alguien que diga que es su hijo, él lo deshereda expresamente, ¿sí? Tiene que ir esta frase en esa cláusula. Y ahí solo que a menos de que de verdad se lo comprueben, ¿verdad? Que todo, como ustedes saben, en derecho, todo debe ser comprobado y acreditado, ¿verdad? Como quinto punto es que el testador declara que no ha otorgado testamento alguno y que si lo hubiere, lo revoca totalmente, ¿sí? Aquí cuando uno hace un testamento, ¿verdad? Si es segunda vez, aquí hace mención de que lo revoca totalmente. Aquí puede haber de dos. Una que sí, definitivamente lo revoca totalmente, o bien puede revocarlo parcialmente. Entonces puede que una parte del testamento anterior pues quede vigente. Entonces ambos testamentos quedarían con vigencia, ¿sí? Pero si no hace mención de nada, significa que el último testamento, es decir, este que se está haciendo, va a revocar los anteriores, ¿sí? Y por último, pues se viene el cierre, ¿verdad? Que se da fe de todo lo expuesto. Aquí pues sí varía un poco el cierre en el punto B, que se faccionó este instrumento con los siguientes requisitos. Entonces aquí debe cumplir con lo que establece la ley, ¿verdad? Y debe de constar expresamente que el testador pues sí expresó por sí mismo su voluntad, libre de toda coacción o sugerencia, ¿sí? De ahí que se estuvo reunido en un solo acto desde el principio hasta el fin, únicamente el testador, los testigos y el notario sin ninguna interrupción. También se debe hacer mención, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? De que se dio lectura en voz alta al testamento y que al final de cada cláusula se averiguó, ¿verdad? Que era voluntad del testador lo que establecen las cláusulas. Entonces ustedes ya en la práctica sí tienen que consultarle al testador si está conforme con lo que están leyendo, ¿verdad? Entonces, en este punto ustedes tienen que aclarar expresamente que el testador sí está conforme con cada una de las cláusulas, ¿sí? Y que lo ratifica. De ahí también se debe hacer constar que los testigos pues están en pleno goce de sus facultades mentales y volitivas. Y por último, pues que se han llenado los requisitos formales que establece la ley. De ahí vienen los cajoneros de que se tuvo a la vista los documentos relacionados. Y en esta parte, pues como les digo, esta es cajonera, pero si ustedes se dan cuenta, ese que se tuvo a la vista los documentos relacionados. Entonces, ¿qué significa? Que en este momento ustedes hacen la salvedad de que definitivamente ustedes sí vieron títulos de propiedad de los bienes, tanto inmuebles como muebles, ¿verdad? Entonces, mejor sí solicítenlos para resguardarse de cualquier estafa o algo, ¿verdad? Y de ahí pues ya el cierre normal, ¿verdad? Que
que el testador está enterado del contenido, objeto, validez y efectos legales. Lo que acepta, ratifica y firma, al igual que los testigos y el notario, ¿sí? Otra parte importante es que aquí sí deben de establecer a qué hora termina y en el lugar y fecha que se finalizó, ¿sí? De ahí pues la firma del otorgante, de los testigos y del notario. Y únicamente, compañeros, ahí estaríamos. No sé Una si hay consulta. alguna duda. Una de las dudas que tengo es si tenemos que ponerle sello de colegiado. ¿A qué? Aparte de la firma, a cada una de las firmas del protocolo que vamos a hacer. ¿El protocolo te referís a las escrituras públicas o a todo en general? A cada una de las escrituras públicas. Va. Las escrituras públicas en sí no llevan sello, únicamente firmas, ¿sí? Lo que lleva sello son los testimonios o los avisos, o en sí la mayoría de atestados son los que llevan sello, pero las escrituras no llevan sello. Ah, sí, pues, y en los avisos sí se puede imprimir, digamos. Ya. Según lo que las instrucciones das, únicamente el formato, pero todo lo que es escrito tiene que ir a mano, ¿sí? Supongamos los comprobantes de testimonios pueden encontrar en internet pues ya el comprobante como tal, pero el contenido sí debe ir a mano, ¿sí? Va algo escrito a computadora y se les va a bajar puntos. Ah, ya, o sea, ni siquiera el nombre, digamos, podemos colocarlo en la misma computadora. Tenemos que descargarlo en blanco y ponerlo a mano. Exacto. Ujú. Ya. Y en el caso de los avisos, igual, ¿verdad? Todo. Ujú. Muy bien. No sé, ¿alguien tiene otra duda? Perdone, y así como las obligaciones posteriores, nos podemos guiar con el libro de Neri Muñoz, que como Sí. realmente en clase no vimos todo eso. Entonces yo estaba viendo que en el libro él pone obligaciones posteriores y ahí indica aviso a registro de la propiedad, un ejemplo. ¿Nos guiamos por ese libro? Sí, guíense por el libro. Ujú. Ya ese libro es el que tiene todo, todo, todo. Estaba viendo cabal, incluso alguien me preguntó si iban a encontrar todas las escrituras ahí y únicamente la que no van a encontrar es la 14, que es la de la identificación de persona, porque ese es de jurisdicción voluntaria, entonces creo que estaría en un libro antes. Pero de ahí todas las demás, tanto obligaciones posteriores como las minutas, todo está ahí. La LIC se basa de ese libro, entonces todo lo van a encontrar ahí. Ok, gracias. Va. Solo espérenme que tengo otra duda aquí en escrito, espérenme. De acuerdo a lo que mencionabas ahorita, las firmas del notario. Va. Si ya las sellaron, no hay problema, sigan así. No hay problema, ¿sí? Pero si no, denle tranquilos, no es necesario. Ya en la práctica no tienen por qué sellarlo, ¿sí? Pero si ahorita lo hicieron, no hay problema. Solo tengan cuidado de que no se salgan de las líneas porque eso sí les va a bajar puntos. Pero sí, en la práctica no se usa sello. Licenciada, disculpe una pregunta, ¿Sí? solamente para clarificar, porque yo recuerdo que usted en la clase dijo que sí, pero he escuchado muchas cosas, solo quiero clarificar. Con respecto a si se deja una o dos líneas al finalizar cada instrumento o no, no sé si ya lo dijo, pero yo entré después. No, y ese sí no se los dije yo definitivamente. Es que No ajá, se tenía deja. muchas dudas porque escuché como Ajá. ambas versiones y no sabía qué hacer y no he continuado porque capaz que hago algo mal y arruino todo mi trabajo, ¿verdad? No, recuérdense que hay un principio bien importante, ¿sí? Que es el del instrumento continuo. ¿Qué es este principio? El no dejar espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede dar a prestar a malas actuaciones, ¿verdad? De notarios e incluso
a la hora de revisión de protocolo, eso es fatal, ¿verdad? Entonces, se tiene que seguir en la siguiente línea, supongamos en la línea 15, te queda el último colochito de la última firma, en la 16 ya estás escribiendo, ¿sí? No importa que solo te quede una línea, supongamos que en la 49 terminó el colochito de la firma, en la 50 estás iniciando tu otra escritura, ¿sí? No pueden dejar espacios vacíos. Así es. Ajá, va a haber otra duda que me les Licenciada, adelanto. Permítanme, solo voy a decir esto y ya. Con respecto a la protocolación, hay muchos que tienen dudas respecto a esto. Tienen que seguir, como le acabo de mencionar al compañerito, es continuo, ¿sí? La protocolación por lo general es un instrumento pequeño, entonces les va a quedar, qué sé yo, van a utilizar un par de líneas, unas 16, dependiendo del tipo de letra que tengan, y les va a quedar espacio en la parte de abajo para seguir otra escritura, ¿sí? Entonces, la protocolación es la escritura 5 o algo así. Entonces, terminan la protocolación y en la siguiente línea empiezan las 6, ¿sí? No importa que cuando inserten las hojas bond quede partida, por así decirlo, la escritura 6. Así se hace en la práctica y así deben de hacerlo en el protocolo, ¿sí? ¿Quién iba a hablar? yo licenciada, con relación a la firma de notario, Ujú. después del ante mí, esa sí se deja una línea, ¿verdad? Como ha enseñado la licenciada. O igualmente lo hacemos pegado a la par del ante mí. Fíjense que eso se los dejo a criterio de ustedes porque la ley les dijo que podían dejar una línea, entonces pueden dejar, ¿sí? Pero realmente, pues, incluso, como les digo, hasta un colocho puede pasar rozando ahí esa línea que no hay problema. Solo no van a dejar más de una línea, eso sí no, porque sí les pueden bajar puntos, ¿oye? Ok, perfecto. Y con relación a la identificación de persona, es lo mismo que identificación de tercero, de jurisdicción voluntaria. No. La de personas de uno mismo Ok, sí, y la sí. identificación de tercero viene a través de alguien más o cuando alguien fallece o está ausente. Hay diversas formas, pero no es lo mismo. Para una Pero identificación de tercero inicia con un acta de requerimiento. ok. Ajá, en cambio, para una identificación de persona el trámite es súper corto y la identificación de persona es la que lleva la escritura pública. Ok, Que tiene o que hacer. sea, ajá, ahí no hacemos acta de identificación de persona, es escritura pública, eso es lo que, la duda que yo tenía, ¿verdad? Sí, Ajá. por eso se les cambió, porque ahí había error, era la identificación de Ajá, persona. sí, exactamente, había Ajá. visto. Entonces, en ese caso, como bien les mencioné, creo que fue el lunes de la semana pasada que se pasaron 3 instrucciones, que era la primera esa, que se pasaba a identificación de persona por ser escritura, porque ahí tiene la escritura pública. Por ahí me volvieron a preguntar si podían utilizar cualquier otro tipo de color de lapicero y no, ya se les dijo que color Ujú. azul. Y no me recuerdo cuál fue la otra instrucción, pero sí, esa Sí, identificación de, sí, de le persona. había investigado yo el de identificación de persona y miraba la escritura pública, pero como usted ahorita mencionó jurisdicción voluntaria, me quedé así como que con la duda de volver a preguntar y aclarar. Sí, es que es de trámite de jurisdicción voluntaria, entra, Sí, ves, ajá, gracias, pero es licenciada. diferente. Vaya. María José. Es Luis Marroquín, licenciada, disculpe. Pues, ¿está bien? Sí, Pero con otro nombre, está perdón. bien. Sí, dale. Con relación al tema del testamento abierto, en el ejemplo que nos acaba de mostrar, como hay Ujú. sociedad que reparte sus bienes en partes iguales entre sus 4 hijos, ahí no tenemos que colocar atestados de las propiedades, porque no indica cuáles, ¿o sí? No, no, ahí no se coloca. Ah, ok. Gracias, licenciada. Bueno, sí, Emerson. Con respecto a la numeración de las actas que se van a protocolizar, a mí, por ejemplo, Ujú, me salieron 2 hojas y de atrás y de adelante serían 4 páginas. ujú. La numeración sería entonces una de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, ¿correcto?
porque se numera atrás y adelante. No, se numera por hoja. Ah, por hoja. Ujú, Ah, ok. entonces sería 1 de 2 y 2 de 2. Ajá. Y esa la podemos colocar en la esquina superior derecha. Sí, ahí va. Ujú. Y luego, adicional, va también la foliación de todo el protocolo, ¿verdad? Así es, ajá. Recuérdense que eso sí, como les mencioné en clase, si tienen que ir tanto foliación como la numeración del acta que insertan, porque si no, quien esté calificando, eso sí les va a bajar puntos. Ujú. Gracias. Vaya. Sí, Joseph, Emanuel. Hola, licenciada, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, hola. Con respecto a la incorporación del acta notarial de matrimonio, Ujú. eh, yo la coloqué antes de hacer la protocolación. No sé si está bien. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Ujú. Gracias, Ligda. Vaya. Ahí solo aclarás, ¿verdad? En medio de qué hojas fueron las que quedó inserta. Ajá, únicamente, pero de ahí sí está bien. Ujú. Muy amable, gracias. Bueno, solo Licenciada, pero, perdón, buenas noches. solo voy a ver, es que escribieron dudas aquí. No entendí bien lo de que sobre dijo que lo hiciéramos del tamaño del protocolo. Es lo de la plica, únicamente para agregárselo ahí al del testamento, es en los atestados, ¿sí? Solo para que como que se luzcan, diría yo, porque la LIC sí les hizo como que énfasis en el testimonio especial complica, ¿verdad? Que es el de el testamento común abierto. Entonces, yo les decía que podían recortar un sobre Manila, ¿verdad? Al tamaño de una hoja de oficio, que ese es el tamaño que va a ser su protocolo. Y le pegan, le aplica así como el ejemplo que les mencioné hoy en clase. Entonces, y se lo agregan al comprobante del testimonio especial del testamento común abierto, ¿sí? Para que vayan las dos cosas. Digamos, si la escritura es anterior, es la número 12, la que seguiría sería la número 13, pero esa no la tenemos que tapar con nada, ¿verdad? O sea, sigue de la misma manera la relación del protocolo, ¿Cómo porque así? Perdona, no te entendí desde el inicio. ¿A qué te referías? Disculpa. digamos, la escritura de testimonio, perdón, de testamento, es no debe de contener nada en sí, solo se debe redactar y al final lo que le entiendo la aplica va a ir como un atestado. Les mencioné, pero nada más. Y de ahí, pues en los atestados va tanto probante del testamento, ¿verdad? Y como les digo, nada más, no hay que hacer otra cosa. Duda porque no muy te comprendí. Sí, gracias. Va. Ese comprobante sí va, digamos, llenado a computadora, digamos, y llenado a la parte que corresponde específicamente al caso, a mano, ¿verdad? No, todo va a mano. Yo Sí. les di el ejemplo a compu, pero todo eso va escrito a mano, va redactado a mano. Ah, ya. Ujú. Muy bien. Ese es un modelo nada más aquí para la clase, pero no, todo eso tienen que hacerlo a, a mano. No vayan a hacer nada escrito por compu, porque es una cosa que se mire a computadora y les baja puntos. Ale, Eh, una pregunta. Solo espérenme. Ahorita te doy la palabra, Ale. ¿Nos podría mandar el listado de las escrituras? Eso ya se los mandé, compañeros. Licenciada, disculpe, hay que adjuntar los DPI como parte de los atestados. En clase les dije que es mejor, sí. Ujú. Para seguridad de ustedes, así como lo puso ahí el compañero. Decime, Ale, ¿sí? Sí, mira, una duda. Es que, bueno, tenía duda más que todo en lo que mencionaron acerca de las firmas y lo que dijiste tú, porque yo recuerdo que la LICDA sí había mencionado de que dejábamos, digamos, el ante mí, la línea, firmabas, digamos, una línea y seguías y continuabas en la otra, ¿verdad?
en el siguiente renglón. Ah, Pero ahorita tuve que, digamos, si quedaba el último colochito en la siguiente línea, tú seguías en la continua, ¿verdad? ujú, Entonces, quién va a calificar, pero para evitar tal vez el tema de que ujú. tal vez unos lo lleven de una forma, otros de otra forma, criterio y la dictación. Y se queda, digamos, Ujú. se queda la última rayita, por ejemplo, de la firma, o el colochito de la firma, digamos, en la línea 17, la 18, ya comenzás a escribir, así. Ajá, sí. De hecho, eso sí lo ha incluso calificado así la ley. Y en dado caso, ya dejaron la línea entre escrituras, mejor llénenla con guioncitos, ¿sí? Si les quedó una línea entre el colochito de la firma y la otra escritura, llénenla con guiones de una vez, porque sí, incluso la LIC sí ha calificado de esa forma. Como les digo, sí hace mención de que tiene que ser una tras otra. Y entonces ese día sí van a calificar así. Y no solo voy a hacer yo, van a llegar varios. Yo digo que mínimo unos 5 más diferentes a nosotros. Con Una ya sea, consulta, con ese caso que usted está diciendo, si habría que testar ahí, ¿cómo se le haría si no se habría que dejar ningún? Ah, ¿cómo así? Porque Perdón. como no se ¿Cómo? puede Testar vas abajo. como no se puede dejar ninguna línea, ¿cómo se testaría si me confundo en la primera línea, digamos, de la segunda escritura? Ah, recordate que eso es adicionado, no tenés que colocarlo en una línea más, tenés que hacer la salvedad en pequeño en la misma línea que te equivocaste, ¿sí? No puedes utilizar una línea más para un testado. Ok, gracias. Ujú. Entonces, sobre la letra sobre lo que vas a corregir en sí, em, no se utiliza una línea más, eso sí, no. una, una Licenciada, consulta. perdón. El, Solo, Emerson, espérame, ahorita te doy la palabra. Había otra compañera antes, Soy yo. Han, creo yo. Gracias, Ajá, licenciada. Perdón, solo entonces para confirmar, después del ante mí únicamente va la firma y no va sello, ¿verdad? sí, cabal, pero si ya empezaron con sello, pues no hay problema, pero sí va sin sello. Ujú. Ok, Ahí no se les van a ni quitar puntos ni nada, o sea, solo. ok. Pues, ajá. Ahorita te atiendo, Emerson, dame chance, solo voy a contestar otras dos que ya habían escrito. Lita, el índice lleva timbre notarial, firma y sello. El timbre que lleva es fiscal de 50 centavos y la firma y sello. El listado de las escrituras se les mandó ya a los coordinadores para que se lo soliciten a los coordinadores. Sí, Emerson, ya, disculpa. el foliado, ¿hasta dónde termina? Hasta la Hasta última escritura, la última hoja de escritura. ya ahí el índice y todos los demás atestados no llevan foliado. No, solo escrituras. Ujú. Gracias. Bueno, César, Buenas noches, licenciada. buenas Solo noches. con una consulta, por ejemplo, al terminar la escritura de lo que están hablando de las firmas, abajo de las firmas pueden ir los nombres de las personas o solo firma, por ejemplo, del vendedor y firma del comprador o solo firman nada más sin nombres. Ahí es cuestión de cada quien. Eso tanto en la práctica como aquí para fines académicos. em, no, es insignificante si colocan o no los nombres. Ajá, no importa, puede ser solo firmas. Ah, ok, le agradezco mucho, licenciada. Bueno, sí, Heidi. Buenas Heidi, noches, Fabiola. licenciada. Yo tenía una consulta sobre los atestados. Con relación a los comprobantes, como en Google o Internet se encuentran eh, unos modelos y solo hay que llenar los espacios en blanco. Y como usted dijo que todo tenía que ser a mano, o sea, también donde dice organismo judicial, archivo general de protocolos, o solo lo que es, o sea, solo lo que aparece ahí que tenemos que llenar.
solo lo que tienen que llenar, no tampoco tan riguroso, o sea, ese modelo ya está, y sí dice lo del archivo y les va a decir de tal número a tal, o sea, lo que ya viene en el modelo, sí, pero con decirte que ustedes tienen que poner qué número de escritura, las fechas de la escritura, ¿sí? Todo eso sí lo tienen que llenar ustedes. Ahora el modelo ya se encuentra pues plasmado como tal, y eso del organismo judicial sí, sí va eh, dentro del modelo. Ujú. Solo es como que el O sea, contenido en sí, o que sea se que repita las escrituras. se puede imprimir y llenar a mano. Así es, ajá, sí es lo que les mencioné en clase, que el modelo en sí tanto de apertura de protocolo, los testimonios, ya hay los modelitos como que a computadora. Lo que nosotros necesitamos es que el contenido como tal, ustedes sí lo llenen a mano, ¿sí? Pero el formato sí lo pueden imprimir, no hay problema. Ujú. Igual en la apertura de, de protocolo, el pago, pues es un recibo azul y ese ya trae, ¿va? Los rubros, qué tienen que hacer, entonces ustedes solo van a ir seleccionando qué hicieron y colocarle datos del notario y cosas así, no me acuerdo qué otros datos trae eso, pero eso es lo que ustedes llenan, ¿verdad? Ujú. Gracias. Vaya. Em, si no han mandado nada a sus grupos, para mí que ya linchen a a los coordinadores. No, son bromas, no. Pero sí, pregúntenle porque ya se les mandó. Bueno, no sé, ¿alguna otra duda, compañeritos? Si no, pues por aquí vamos quedando. Mira, qué pena, solo con lo último que mencionó, y disculpe, quería que terminaran todos. Había Ajá. mencionado de que las escrituras se realizaban con lapicero negro y se firmaban siempre con negro o con azul. Es que eso medio entendí, no comprendí mucho. No, se les mandó instrucciones también a sus coordinadores de que Ok. no es con lapicero azul. ¿Toda la escritura o todo? Ah, ok. Todo, todo es Toda la con escritura y lapicero la azul. firma. Ah, ok, gracias. Quería confirmar mejor, más directo con usted. Gracias, Ligda. No tenga pena. Sí, todo es con lapicero azul. De hecho, aquí un compañerito compartió eso. Gracias por compartirlo nuevamente. Se los voy a leer. ¿Sí? Ah, es Fernando. Escritura 14, realizar escritura pública y proceso de identificación de persona, que era lo que ya aclaramos. Segundo punto, utilizar en el protocolo lapicero color azul. ¿Sí? Y tercer punto, la aclaración de que solo iban los comprobantes de testimonios especiales. Ese fue las tres aclaraciones el lunes pasado, si no estoy mal. Ejemplo de la escritura 11 podría proporcionar. Si alguien me dice cuál es la escritura 11, se lo agradecería. Vamos a ver. Sustitución de La mandato. sustituto. Fíjense que yo creo que hay en el libro algo leí hoy que Yo la decía busqué, sustitución de Ligda. mandato, pero no sé. Yo la busqué y ahí fue donde me quedé porque no está exactamente con el nombre que usted no la dio. Ahí solo es sustitución de mandato. Y Ajá, si no estoy mal, porque no tengo el cuaderno acá, el suyo es sustitución de mandato en la forma completa o algo así. en su forma total. Sí, no es Ya, mío. esa Yo escritura lo está coloqué en ese. Google. Sí, yo la encontré Sí, también, ajá. la de mandato especial con sustitución de mandato especial de forma total. Sí está en internet. Si son buenos compañeritos, que yo sé que sí, pueden compartirla con sus amiguitos, por favor. Pásenla porque sí, sí, esa como tal, y como les dije, yo no sé a quién le dije, pero yo esa sustitución de mandato no la había escuchado. Como les digo, eso hasta hoy fue que medio leí lo de los mandatos y vi eso de que había algo de ahí de la sustitución de mandato, pero esa escritura sí, no la había escuchado. Ay, Ahí hay un se los compañero mandé. que lo mandó. Gracias, Emerson. Y, la foliación solo es un número.
¿sí? La numeración es esa que me está mencionando de las actas notariales, que es 1 de 2, 2 de 2, esa es numeración. Ahora la foliación solo es 1, la otra hoja 2, la otra hoja 3, ¿sí? Esa es la diferencia de la foliación y la numeración. La foliación también se coloca bastante cerca, ¿verdad? De la numeración. Para distinguirla, supongo que se pone un número un poquito más grande. Sí, cabal, ajá. Eso se hace por lo general como que ponerlo un poquito más grande. No sé, ¿otra duda? Perdone, pero ese que acaban de compartir es igual que el que está en el libro. Sustitución de mandato con representación, pero en ningún momento dice en su forma total. ¿Es la misma? Disculpe que Creo pregunte que en nuevamente. Más adelante dice que en una de las una cláusulas cláusula. que es totalmente. Ajá, Sí, cabal. en la segunda cláusula menciona. Ajá, sí, ese pueden hacer, no hay problema. Ok, gracias. Bueno, espérame, ¿qué pusieron? ¿De dónde sacaremos tantos documentos? Hay formatos. Ahí se inventan los nombres, pero formatos de DPI hay en Google. Y ya lo han hecho, entonces sí, sí hay que agregarlos. No sé, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces ahí quedamos compañeritos y de igual forma, si tienen más dudas, pues puede ser a través de su coordinador o bien pues eh, comunicarse con mi persona o con el licenciado Natanael, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos, compañeritos. Licenciada, buenas noches. ¿Cuál sería su número de teléfono como para comunicarnos directamente? Porque a veces uno le escribe a los coordinadores y no responden. Es el 4918-0320. Solo no van a estar escribiendo a medianoche, por favor, porque de igual forma no les contesto. Pero sí, de ahí estoy para servirles hoy. Si de casualidad no les escribo en el ratito, pues no se me van a desesperar. Pues comprenderán que a partir de ahorita van a escribir muchos, entonces, y de igual forma, pues trabajo. Entonces, pero sí les voy a contestar sus dudas hoy. Entonces, ahí estaríamos, compañeritos. Pasen feliz noche. Y, Buenas noches, licenciada. perdón, vamos a ver, una cosa, el miércoles trabaja en su protocolo, no vamos a tener clase virtual, nos veríamos el día lunes, ¿sí? Trabaja en su protocolo, tranquilos. Gracias, licenciado. Bueno, pasen feliz noche, descansen.